Conferencia sobre la priorización curricular dirigida por la Unidad de Currículum y Evaluación. Les presento a Paulina Mota. Ella es coordinadora del área de lenguaje de la Unidad de Currículum y Evaluación. Una de las desarrolladoras de la priorización curricular. Y hoy nos va a presentar la priorización curricular del lenguaje. Hola, muy buenos días. Así como les comentaba Antonia, vamos a explicar un poco el proceso de esta priorización curricular y el enfoque que está detrás de la asignatura de lenguaje y comunicación y de lengua y literatura. Bueno, es muy importante destacar que esta priorización curricular es un marco de actuación pedagógica. Esto quiere decir que nos da unos lineamientos generales para que cada institución, cada colegio, pueda realizar de la mejor forma la implementación del currículum. Esto no es un nuevo currículum, es simplemente un ejercicio que hicimos de análisis y de evaluación de cada uno de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, con el propósito de relevar los que son los más esenciales, los aprendizajes que los estudiantes tienen que poder lograr para continuar su trayectoria en la asignatura. Entonces, esto tiene como propósito que sean cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias en que nos encontramos. Esta priorización toma en cuenta el desarrollo integral de los estudiantes y por tanto incluye todas las asignaturas del currículum. Esta priorización que hemos hecho, este análisis bien profundo, en que hemos podido evaluar cuáles son los objetivos más importantes, esto fue validado, tiene la valoración del Consejo Nacional de Educación. Es importante destacar que detrás de esta priorización hay políticas públicas también involucradas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad, también va a establecer una prueba de diagnóstico, va a poner a disposición de todos los establecimientos educacionales esta prueba para que cada institución pueda hacer efectivamente los ajustes necesarios. Entonces, en resumen, la priorización sienta las bases para que cada colegio, a partir de estos objetivos que se logren, pueda hacer sus acomodaciones flexiblemente y profundice en los otros objetivos que han quedado fuera. Los objetivos que quedan fuera, de alguna forma, ha significado un costo, ¿ya? O sea, todos los objetivos del currículum vigente son importantes. Los objetivos que han quedado fuera, la idea es que se vayan incorporando en la medida que se pueda, ¿cierto? Considerando que este currículum va a continuar es el 2020 y el 2021. Bueno, ¿cómo se construye y se organiza la asignatura en relación a estos objetivos priorizados? Hay un primer nivel que tiene relación con los objetivos que se consideran imprescindibles. Como les comentaba, son los objetivos básicos para que el estudiante continúe su trayectoria en esta asignatura. Son los objetivos esenciales. En este sentido, actuarán como un nivel mínimo, que le permitirá a la escuela organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto. Y un segundo nivel tiene que ver con los objetivos integradores y significativos. Integradores en la medida que los objetivos proponen o promocionan también el desarrollo de otros aprendizajes en otras asignaturas. Esta priorización curricular para que sea factible con la reducción del año escolar presencial, se sustenta, como les decía anteriormente, en un análisis de los referentes nacionales y de algunos referentes internacionales también que se tuvieron en cuenta, como mencionó María Jesús Honorato en su primera conferencia.
Esto es un marco, ¿cierto?, que responde a esta problemática de la reducción del tiempo lectivo, ¿ya? Y sumada también a la incertidumbre general en que nos encontramos sobre el retorno a clases. Bueno, esta construcción y organización de la asignatura básicamente tiene como criterio el equilibrio entre los tres ejes, ¿ya? Los tres ejes de la asignatura de primero a sexto básico, que es lenguaje y comunicación, y de los 4 ejes de lengua y literatura, que es lectura, escritura, comunicación oral, y en este nivel se suma, ¿cierto?, la investigación como un 4.º eje. Como dije anteriormente, la idea es construir un conocimiento básico y el desarrollo de las habilidades necesarias para continuar la trayectoria. La relevancia de la asignatura de lenguaje para el aprendizaje en general. El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, es un instrumento mediador que permite socializar, permite conocer el mundo, construir conocimiento con otros y comunicar pensamientos a quienes nos rodean. Estas habilidades de comunicación son herramientas fundamentales para el aprendizaje de todas las asignaturas. Quiero destacar acá que dado la reducción del tiempo lectivo, la importancia que tiene la integración de la asignatura de lenguaje con otras asignaturas. En todas las asignaturas los estudiantes necesitan manejar estrategias de comprensión lectora, desarrollar habilidades de interpretación y de análisis, elaborar y construir textos escritos, integrar el conocimiento y transformar el conocimiento a través de la escritura. Por esto es esencial que las habilidades se manejen de manera integrada. Entonces, por ejemplo, que el lenguaje, cuando se lean textos no literarios, se privilegie también la integración con asignaturas, por ejemplo, del área de la ciencia o de la historia, de manera a hacer estos puentes y desarrollar las habilidades de manera conjunta. ¿Ya? Por eso es un llamado a una integración de los aprendizajes. Podemos ver que en la trayectoria de la asignatura, aunque la asignatura tiene 2 nombres, en el fondo, este cambio de nombre obedece también a un cambio del enfoque. Más que un cambio, es una pequeña diferencia, en el fondo. De primero a sexto básico, lo más importante es que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas básicas en estos 3 ejes, ¿cierto? La comunicación oral, la escritura y la lectura. Con el propósito, con el fin de desenvolverse de manera autónoma y eficaz en diversas situaciones comunicativas. Este enfoque se va ampliando y profundizando en la educación desde séptimo básico a 4.º medio, con el objetivo de integrar también el carácter cultural del lenguaje y su papel en la construcción del conocimiento y de la identidad a nivel social y individual. Por eso es importante también entender lo básico que es afirmar estas competencias comunicativas en la básica, ¿ya? Básicamente por el papel que tiene el lenguaje en nuestra vida cotidiana también, como herramienta. El ejercicio de la habilidad en relación con los contextos y las situaciones comunicativas. Estamos en una situación comunicativa muy extraña hoy en día, en que las personas, ¿cierto?, estamos obligadas a mantenernos en nuestras casas, en que la comunicación presencial se ha visto fuertemente reducida a unas pocas personas, ¿cierto?, que el aprendizaje por ahora no puede ser presencial y por lo tanto adquiere mucha relevancia cómo nos comunicamos con otros a través de la tecnología y el papel que cumple la palabra en este sentido. Ya, la fuerza que tiene hoy el lenguaje oral y el lenguaje escrito en una comunicación que busca suplir también
la no presencia física. De tercero a cuarto medio, que responde al nuevo currículum, ¿cierto?, a las nuevas bases curriculares, es muy importante desarrollar justamente las habilidades de comprensión que ya se vienen desarrollando desde la básica, al mismo tiempo la producción, pero en este caso se integran diversos discursos a partir de la perspectiva crítica frente a esto. El análisis del discurso es muy importante en tercero y cuarto medio, y sobre todo la reflexión sobre el uso del lenguaje en la interacción social y discursiva. En este caso, para hacer un análisis del discurso necesitamos justamente tomar una conciencia de cómo determinados recursos generan determinados efectos. Y este análisis del discurso es central ya desde primero medio, pero en tercero y cuarto medio es fundamental para analizar textos y discursos de distintos medios de comunicación. Incluso en las redes sociales, que hoy es tan importante en el manejo, y nuestro compromiso, nuestro comportamiento ético en estas redes. También se profundiza en tercero y cuarto medio la interpretación literaria, ¿cierto? Se ha priorizado uno de los objetivos que tiene que ver justamente con la capacidad de realizar análisis e interpretaciones literarias más complejas, por la importancia que tiene la literatura en nuestra vida, y sobre todo en este momento tan difícil de la pandemia, ¿cierto? Es importante también reflexionar sobre lo humano, las implicancias que tiene en nuestro comportamiento diario. En tercero y cuarto medio, los ejes, si bien se mantienen las mismas líneas de lectura, escritura y comunicación oral e investigación, hemos planteado una doble dimensión. Una dimensión por un lado de comprensión y otra de producción. Básicamente por incluir textos más flexiblemente incluir textos que son multimodales, y el análisis que tiene, la importancia que tiene el análisis de la imagen, del video, etc. Continúo ahora con la progresión en más detalle del eje de la lectura. Desde primero básico a sexto básico, en todo el proceso del aprendizaje, lo difícil que es aprender a leer, ¿ya? Es muy importante el desarrollo de la conciencia fonológica y de la decodificación, y en esto también es importante la adquisición de la fluidez lectora. En el fondo, en la medida que un niño puede leer con fluidez, significa que ya no está destinando tanto esfuerzo a la decodificación, sino que ya puede acceder al nivel de comprensión de manera más simple, porque eso ya está automatizado. Por eso es tan importante que le demos espacio a los niños para que lean en voz alta. Y eso se puede lograr ahora que los niños están en la casa. Es importante que le demos un espacio a los apoderados, los papás, los familiares que están con los niños, los hermanos mayores, que sean modelos lectores, que lean con los niños y que también le den la posibilidad a ellos de ejercitarse en la lectura. De textos cortos, textos simples, textos simpáticos, que tengan juegos con las rimas, etc. De la misma forma, es importante también entender que la lectura de todo tipo de textos, textos no literarios, textos que sean de uso cotidiano, o sea, no tienen que ser textos tan complejos, simplemente textos que ellos encuentren en el entorno. La lectura literaria, el foco de primero a sexto básico, tiene que ver con una respuesta personal. O sea, más que lograr una interpretación literaria, lo que nos importa ahora y lo que buscamos favorecer con esta priorización también es el gusto por la lectura. Por eso este es un llamado en este momento también a facilitar a los niños lecturas que sean de su interés, que puedan conversar con otros, que puedan conversar con sus familiares sobre las lecturas que leen, que puedan crear historias a partir de esas lecturas. ¿Ya? También el desarrollo de la creatividad en este sentido es fundamental para mantener la motivación de los estudiantes. O sea, aprovechando, digamos, este espacio
este espacio que también invita a la reflexión, podamos lograr esa profundización. Las estrategias de comprensión lectora lo que buscan es desarrollar la autonomía del estudiante como lector. Las estrategias se aplican, pero para aplicarlas también yo tengo que saber qué estrategia y cuándo aplicarla. O sea, se aprende en el uso, en la lectura. Pero por esto es importante que nosotros como profesores sepamos modelar también en qué momento, qué tipo de preguntas, qué secuencia de preguntas es la más estratégica para que el estudiante también vaya ejercitando esa habilidad de discriminar y de aplicar la estrategia cuando corresponde. La progresión de esto en el eje de lectura para séptimo y cuarto medio se amplía, ¿cierto?, por la dificultad de los textos, básicamente, y por el desarrollo de habilidades cada vez más complejas. Más que compleja me refiero a que se integran una serie de habilidades. Por ejemplo, si de primero a sexto básico los estudiantes tienen que analizar textos narrativos, se espera de séptimo a cuarto medio que ese análisis se profundice cada vez más hasta lograr construir una interpretación del texto. Con la lectura de los textos no literarios pasa lo mismo. Primero hay un análisis del texto, pero luego también está la posibilidad de desarrollar un análisis cada vez más crítico del texto, atendiendo a los recursos que se usa, ¿cierto? La lectura literaria está siempre orientada a la interpretación y al comentario de obras también. Por eso es tan fuerte la relación, desde séptimo a cuarto medio, entre la lectura y la producción escrita. Se espera que los estudiantes sean capaces de escribir comentarios de obra, ensayos, comparar textos literarios, etc. Las estrategias de comprensión lectora ya se aplican cada vez de manera más autónoma y eso permite darle libertad, ¿cierto?, cada vez más autonomía al lector, al estudiante. ¿Cómo progresa el eje de escritura? Esto es bien importante, que el enfoque comunicativo que tiene, ¿cierto? Lo primero, lo más importante es que la escritura nos sirve para comunicarnos y trascender, ¿cierto?, el espacio y el tiempo muchas veces. Y la escritura tiene una función epistémica muy importante, siempre, desde la básica. En la medida que el estudiante puede escribir, reelaborar el contenido de un texto, integrar los conocimientos del texto con sus propios conocimientos, o discriminar información que es parcialmente distinta. Por ejemplo, si yo tengo dos artículos informativos que plantean una misma idea, pero con formas o con acentos que son distintos, es importante que el estudiante, a través de la escritura, va a desarrollar un proceso cognitivo que no desarrolla de otra manera. O sea, lo puede desarrollar de otra manera, pero el tema del proceso de la escritura implica un ejercicio, un desarrollo de una habilidad de mantener la concentración y de evaluar las ideas, que es muy importante que se desarrolle. Bueno, en este sentido, como les decía, la función epistémica se relaciona también con la escritura como proceso. Es importante que los estudiantes vayan siempre adquiriendo esta noción de que la escritura no es algo espontáneo, sino que es un trabajo que parte desde la planificación. ¿Cuáles son las ideas que yo quiero trabajar? ¿Cuál es el primer borrador que voy a hacer? Después, ¿cómo lo reviso, lo corrijo y lo reescribo en función de una edición? Este proceso es muy interesante también porque implica que hay un trabajo conjunto entre el estudiante y el profesor. El estudiante tiene que tener los criterios a la vista, los criterios que él necesita para desarrollar un buen trabajo, ¿ya? Esto tiene que ver con la evaluación formativa también. Todo este proceso en que el estudiante va recibiendo la retroalimentación en el momento oportuno para mejorar su texto.
Bueno, en la escritura, una de las grandes técnicas o formas de evaluar tiene que ver con el trabajo entre pares, ¿cierto? Con que un estudiante escribe, y en base a esa rúbrica, el compañero puede corregir y comentar las cosas que se pueden ir profundizando. En este sentido, tenemos hoy el desafío de hacer esta corrección entre pares, entre compañeros, utilizando la tecnología también, ¿ya? Aprovechando los medios que tenemos. Otro aspecto importante en la escritura es la escritura libre, justamente, la escritura creativa. Yo creo que en estos momentos de encierro, en que estamos bien presionados también a nivel psicológico, es importante entender que la escritura tiene una función terapéutica. Y podemos, por un lado, desarrollar la creatividad, pero también al expresarnos nos permite transformar un poco y hacer una elaboración de lo que nos está pasando a nivel interno. Eso es importante y eso se puede hacer perfectamente entregándole a los estudiantes una bitácora, un cuaderno que ellos puedan personalizar, que sea de uso exclusivo de ellos, que no significa que el profesor lo vaya a corregir, que no hay que corregir la ortografía en eso, ni exponer su intimidad a otras personas. Simplemente un cuaderno donde ella pueda expresar lo que está sintiendo, su idea, crear cuentos, crear poesía, dibujar, pero tener ese espacio de creatividad y de expresión. Es importante también que esta línea de escritura creativa es continua, desde primero básico a cuarto medio, y de hecho después de salir del colegio también. La idea siempre que la escritura sea un recurso que les dé la posibilidad de profundizar en sus intereses. Como les decía, la escritura como proceso se intenciona desde la básica y sigue siendo importante en la media, de manera que los estudiantes sean cada vez más autónomos y más eficaces en su comunicación escrita. En el eje de comunicación oral es importante siempre esta dimensión, y se ha priorizado la dimensión de la comprensión de los discursos orales. Tiene que ver con, por ejemplo, nosotros propusimos para tercero y cuarto medio muchas actividades que tienen que ver con escuchar charlas TED, comprenderlas, por ejemplo, comprender documentales, desarrollar esa comprensión auditiva que es distinta a otras comprensiones por las características del discurso, pero que también es importante que el estudiante tenga claro antes de ver una charla, por ejemplo, saber cuáles son los puntos en los que tiene que fijarse, saber cuáles son los temas, hacer esas relaciones con sus conocimientos previos, establecer un propósito, por qué voy a escuchar esto y no otra cosa, para qué, siempre en un contexto. Eso es muy importante. Todas las tareas que se den de comunicación, de escritura, tienen un propósito, que quede claro ese propósito para el estudiante. Otra de las dimensiones importantes de la comunicación oral es justamente la expresión oral. Y para esto también podemos usar la tecnología. Se pueden grabar videos, ¿cierto? Y compartirlos con los compañeros, con el curso. Por supuesto que el diálogo siempre es importante, fundamental, y se puede desarrollar de distintas maneras. Esto va a ir profundizando en la comprensión y evaluación de los discursos orales y de la producción oral hacia el diálogo vinculado, ¿cierto?, con el debate y con las habilidades propias de la argumentación. Bueno, vamos a continuar. Hay un cuarto eje, ¿cierto?, que todos sabemos que existe, que es el eje de la investigación, que comienza en la enseñanza desde séptimo básico, como eje propiamente tal,
Y es muy importante en este momento darle prioridad a la investigación justamente por el análisis y la discriminación de las fuentes. Identificar y ser capaz de seleccionar las fuentes que queremos es fundamental hoy, cuando hay tanta información falsa justamente. Y por otro lado, la investigación tiene la posibilidad, tiene la riqueza de integrar conocimientos. Cuando yo estoy escribiendo, cuando tengo que leer para escribir, o tengo que seleccionar las fuentes, estoy integrando una serie de habilidades que son complejas y que también le dan mucha autonomía al estudiante. Objetivos priorizados, vamos a ver un ejemplo acá de los objetivos priorizados del lenguaje y comunicación de sexto básico. Elegimos este nivel, este curso, digamos, porque cierra un ciclo importante, una etapa importante en que las competencias comunicativas tienen que estar ya afianzadas, ¿cierto? Puse un ejemplo de cada eje, no es que sea solo uno. En lectura está un objetivo que es muy relevante, que es el análisis de las narraciones leídas para profundizar la comprensión. Este objetivo, como todos los objetivos, parte con un verbo que releva, la habilidad esencial que se está trabajando. En este caso es el análisis. Y era el análisis de textos narrativos. Y después tenemos las viñetas. ¿Qué significa? Estas viñetas van a dar especificaciones sobre la habilidad central que pretende desarrollar este objetivo, que busca desarrollar este objetivo. Por ejemplo, en sexto básico, el OA4 dice analizar aspectos relevantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, identificando las acciones principales. O sea, un estudiante en sexto básico tendría que, al final del curso, haber logrado, ¿cierto?, identificar las acciones principales y explicar cómo influye estas acciones en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y reacciones de los personajes, de acuerdo con sus motivaciones. O sea, hay un análisis que es bien profundo del personaje, ¿cierto? Desde el punto de vista psicológico también tenemos que ver las motivaciones. Al mismo tiempo, describir el ambiente y las costumbres que se representan en el texto. Y relacionando el relato, dice, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta. La lectura literaria siempre, ¿cierto?, tiene que estar contextualizada. ¿En qué momento, en qué ambiente? Porque tiene que ver con la teoría de la recepción. En el fondo, este texto responde a un momento en que fue creado bajo ciertas condiciones sociales y culturales. Y fue recibido de cierta manera en ese momento. Hoy tendría otra recepción, probablemente. Pero es importante entender el texto en su contexto de producción. Bueno, también es importante, como otra de las viñetas de este objetivo, son las opiniones que el estudiante se forma sobre las actitudes de los personajes. Estas opiniones se busca que cada vez estén más fuertemente respaldadas con evidencia del texto. De manera que el estudiante sea cada vez más capaz de argumentar por qué está de acuerdo o no con cierta actitud del personaje. Bueno, describí con tanto detalle este objetivo porque es uno de los más importantes en toda la trayectoria educativa en la asignatura de lenguaje. Ya los niños están desde muy pequeños, ¿cierto?, escuchando narraciones, desde pre-kinder, kinder. La estructura narrativa ya se va integrando desde esa edad, ¿cierto? Y después se va profundizando cada vez más, incluso hasta llegar a cuarto medio, en que el estudiante ya puede construir interpretaciones y comparar textos literarios. En la escritura, como ya les comentaba anteriormente, es muy importante, por un lado, la escritura creativa, que permite la expresión y el desarrollo de la creatividad, y también la escritura de proceso,
esta comprensión que el texto requiere trabajo, requiere un esfuerzo, una revisión, y ir cada vez en este manejo de la ortografía y de la gramática, siempre con un sentido que mi texto sea comprendido como yo quiero transmitirlo. En el tema de la comunicación oral, acá el ejemplo del nivel 1, que sería el objetivo imprescindible, está la expresión de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés. ¿Ya? De ahí abajo también se declaran las viñetas, que es lo que se espera que un estudiante en sexto básico logre a la expresión oral, que este discurso esté organizado, que sea capaz de ir reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras cada vez más variadas y más precisas, y que pronuncie claramente, y todo el manejo del lenguaje paraverbal y no verbal. Acá tengo un ejemplo del objetivo priorizado, como les mencionaba antes, la escritura creativa. Este objetivo es muy interesante porque combina perfectamente la importancia de la creatividad con la estructura también. Tiene ciertos requisitos, por ejemplo, que los estudiantes utilicen los conectores adecuados para que el texto sea coherente y esté también cohesionado, ¿cierto? Que incluya descripciones, que incluya diálogo, que vaya enriqueciendo esta producción. Y esto tiene que ver, como les comentaba, con el desarrollo de la capacidad expresiva y comunicativa del estudiante. Bueno, acá tenemos un ejemplo de objetivo de aprendizaje priorizado en lengua y literatura de tercero y cuarto medio. O sea, de tercero medio y cómo progresa este mismo objetivo hacia cuarto medio. Como les comentaba antes, esta misma línea, en tercero medio es importante que los estudiantes sean capaces de formular interpretaciones surgidas de sus análisis. Es muy importante esta diferencia entre el análisis del texto y la formulación de la interpretación, basada en el análisis. ¿En qué sentido? Tengo que ver, el estudiante tiene que ser capaz, y nosotros como profesores tenemos que saber guiar a los estudiantes en cómo contribuyen los recursos literarios. A esto me refiero con los narradores, el personaje, los tópicos que están detrás, las características del lenguaje, las figuras literarias. Este análisis ya se ha hecho hasta segundo medio, ¿cierto? Estamos ya con este conocimiento bastante dominado. Y también con las relaciones intertextuales, es decir, con las relaciones que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. En este sentido estamos ampliando un poco las relaciones intertextuales a otros referentes. En cuarto medio, si ustedes ven ahí el encabezado del objetivo, se mantiene que formular interpretaciones, pero en este caso hay una especie de pie forzado, hay una condición, que es que esta interpretación se aborde obras de un mismo tema o problema, pero que sea comparando. ¿Comparando qué? La relación de cada obra con sus contextos de producción y recepción, con el tratamiento que hay sobre el tema o problema y la perspectiva que adopta el narrador, y también con el efecto estético que produce el texto. ¿Ya? Entonces es un OA bastante complejo, pero como ya se viene desarrollando desde la básica, es interesante también como objetivo de aprendizaje. Ahora les voy a comentar objetivos de aprendizaje priorizados, pero que corresponden al nivel 2, es decir, objetivos que son básicamente integradores y o significativos. En este caso, fue muy difícil proponer una selección de este tipo de objetivos, porque sobre todo el lenguaje, como les comentaba al principio, el lenguaje es una herramienta y nos permite aprender. Entonces, por sus características es siempre integrador y significativo. Pero elegimos, o sea, se priorizó después de un análisis
de una evaluación de los objetivos, de ver también la relación que tienen con los aprendizajes en otras asignaturas, justamente el aplicar estrategias de comprensión. Porque resumir, formular preguntas, analizar distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes con el texto, identificar elementos del texto que dificultan la comprensión, etc. Estas estrategias se aplican a la lectura de todo tipo de textos en cualquier asignatura y en la vida cotidiana siempre, ¿ya? Por eso lo consideramos un objetivo integrador. La escritura, planificar, escribir, revisar, reescribir y editar, de la misma forma también es una habilidad que es importante, como les comentaba antes, del proceso de escritura, desarrollar permanentemente, y en séptimo básico se busca afianzar. Desde la comunicación oral, el diálogo constructivo para debatir y explorar ideas es muy importante en una sociedad democrática como la nuestra, en que buscar acuerdos se hace cada vez más urgente, en que la colaboración es central, sobre todo en una situación de pandemia como en la que estamos. Y para eso necesitamos explorar ideas, necesitamos desarrollar la creatividad, aprender a escuchar al otro y contribuir siempre formulando preguntas, haciendo comentarios, etc. ¿Ya? ¿Cómo implementar los objetivos priorizados? Bueno, como les comentaba recién, todo este currículum, el currículum está basado, está centrado también en las habilidades y actitudes del siglo XXI. Este es nuestro marco de acción. ¿Por qué es tan relevante? Porque la educación busca dar respuesta a las problemáticas y a las necesidades que estamos viviendo, y en este sentido es fundamental desarrollar una actitud de respeto, pero también de colaboración, desarrollar la creatividad, desarrollar el pensamiento crítico, en la medida de buscar soluciones también. En este sentido, el currículum vigente se mantiene como nuestra aspiración. O sea, el currículum vigente es lo que buscaremos retomar cuando superemos esta situación de crisis. Entonces, estos círculos concéntricos se entienden así. Partimos de los objetivos imprescindibles, que son los del nivel 1, que están al centro. Después están los objetivos integradores y significativos, que es lo que se espera que los centros educativos, ¿cierto?, y la comunidad educativa puede ir ampliando. En ese sentido es flexible, porque cada colegio, cada institución va a ir ampliando hacia los objetivos que consideren ellos más pertinentes, pero teniendo un núcleo y una base común, ¿ya? Porque así se hace más fácil también saber de qué estamos hablando con los objetivos y con las pruebas de diagnóstico, etcétera, con las decisiones de políticas públicas, como les decía al comienzo. Eso. ¿Cuál es nuestro desafío entonces? Avanzar con todos los estudiantes, desde la particularidad de cada uno, desde el contexto de cada uno, para que desarrollen los aprendizajes esenciales y luego los aprendizajes integradores y significativos. Para implementar los objetivos priorizados, se pondrán a disposición fichas pedagógicas. Estas fichas pedagógicas buscan ser un apoyo. De la misma forma que priorizar objetivos también busca ser un apoyo para no sobrecargar al sistema y para que podamos realizar los aprendizajes, ¿cierto?, que son más prioritarios. Se pondrán a disposición también diversos recursos didácticos accesibles a través de Currículum Nacional y Aprendo en Línea para estudiantes, docentes y apoderados. Hay un error ahí, lo acabo de ver. Bueno, continuamos. Las fichas pedagógicas. Estas fichas pedagógicas buscan ser una orientación y van a estar construidas, están diseñadas para cada uno de los objetivos priorizados.
ya sea como imprescindibles o como significativos. Entonces, tienen una estructura que en un comienzo dice que aprenderán. Ahí está el objetivo de aprendizaje, tal cual, eso no tiene ninguna modificación, el objetivo está íntegro. Después dice qué estrategia utilizo. Yo creo que esta es la parte más interesante de las fichas pedagógicas, justamente porque busca dar estrategias que son transversales, que tú puedas aplicar independiente del texto que estén trabajando o del objetivo en sí. Son estrategias que nos sirven mucho para hacer que los aprendizajes sean cada vez más efectivos. Por ejemplo, les leo acá, modelar la revisión de un texto. Esto es algo que es muy importante en el desarrollo de la escritura. No solo revisa el texto como instrucción, sino cómo yo corrijo un texto como estudiante. Entonces, es importante que el profesor vaya modelando. Por ejemplo, con un texto que tenga de años anteriores, de algún alumno anónimo en ese momento, para no herir susceptibilidades, ¿cierto? Entonces tomo un texto y voy profundizando en cómo mejorar ciertos aspectos, no todos los aspectos, no se trata de abrumar al estudiante. Yo puedo elegir, por ejemplo, cómo mejorar en la puntuación de ese texto. Y en otro ejercicio más adelante vamos a mejorar, ¿cierto?, cómo enriquecer el vocabulario, cómo enriquecer las descripciones, etc. Después la ficha tiene un tercer punto que es cómo puedo verificar si el estudiante aprendió. Aquí es importante que los criterios, como les decía antes, para el estudiante sean siempre claros. Puedo entregar una pauta de revisión, puedo sugerir una serie de preguntas. Es importante que esta evaluación es formativa, este es el foco que tiene, de medida que el estudiante vaya mejorando sus producciones. Y finalmente hay una cuarta sección dentro de estas fichas que tiene que ver con los recursos de apoyo. Estos recursos de apoyo se toman de distintas partes. Por ejemplo, está el texto escolar, que se hace referencia, por ejemplo en este caso, escribir un comentario literario, en qué páginas del texto el profesor puede encontrar esta sección. Es importante también porque justamente uno de los recursos que más se utiliza es justamente el texto escolar. Las actividades de escritura que están disponibles en la página de currículum en línea, como les comentaba, y también ciertas orientaciones pedagógicas, en este caso son herramientas, por ejemplo, cómo utilizar la herramienta de procesador de texto. Entonces, tenemos muchos recursos a disposición. El ejercicio es saber seleccionar esos recursos y cuándo ponerlo a disposición, ¿cierto?, de los estudiantes en la medida que lo requieran. Bueno, hasta acá con la presentación y ahora continuamos, Antonio, ¿cierto? Sí. Con las preguntas. Muchas gracias, Paulina. Bien, tenemos muchas preguntas, mucha gente conectada. En primer lugar, preguntan si esta priorización es para el 2020-2021, cuánto tiempo dura, cómo ir avanzando del nivel 1 al nivel 2. Si nos podrías contar un poco sobre eso nuevamente. Bueno, efectivamente esta priorización está pensada para este año 2020 y también para el 2021, justamente como este año. Necesitamos ajustar los objetivos de aprendizaje al tiempo que tenemos, ¿cierto?, de cobertura. Es necesario que este trabajo también se mantenga el próximo año, sobre todo porque las condiciones en las que estamos son bastante inciertas aún. No sabemos si podríamos retomar las clases presenciales en agosto o a fin de año. La verdad que en este escenario tan incierto partimos por 2020-2021. Sí. Bien, tú ahora dijiste que no sabemos cuándo retornaremos a clases. ¿Eso quiere decir que podemos empezar a implementar la priorización desde ya o es necesario esperar a la vuelta a clases? La verdad que lo oficial, la respuesta oficial es que esta priorización se implemente en la medida que los estudiantes vuelvan a clase. Pero sí es un mensaje para los profesores
que ya tengamos en cuenta, ¿cierto?, esta priorización para preparar las clases. Y si estamos trabajando de manera remota, también le demos prioridad a estos objetivos que han sido priorizados, porque en el fondo es un marco de actuación, lo que decía al principio. Es importante tener claro cuáles son las líneas fundamentales que tenemos que trabajar con los estudiantes. Supongo también, ¿qué significa que esta priorización sea flexible? ¿Eso significa que no es una obligación seguirla? Bueno, no tiene un carácter mandatorio, no es la ley, pero sí está basada en la ley, de alguna forma. Es decir, la Ley General de Educación establece ciertos mínimos, ¿cierto? Establece nuestros objetivos formativos de los estudiantes. Y esta priorización curricular está hecha teniendo como fundamento la Ley General de Educación y el currículum nacional vigente. Es decir, acá hay un proceso muy serio y muy profundo de análisis y de evaluación de cada uno de los objetivos. Cada uno de los objetivos priorizados y no priorizados fue fundamentado. Ya se entregó al Consejo Nacional de Educación una fundamentación por qué este objetivo es importante, teniendo en cuenta el enfoque de la asignatura y teniendo en cuenta, ¿cierto?, el propósito formativo de los estudiantes. Bien, varios docentes nos han preguntado sobre la planificación para adelante. Nos preguntan si ellos tienen que implementar todos estos objetivos y qué pasa con los indicadores de evaluación que está presente en los programas. Porque los objetivos van cambiando unidad a unidad, pero los indicadores de evaluación se mantienen. Tienen que implementarlos todos. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar? Respecto a los indicadores de evaluación, sí. A ver, los indicadores de evaluación, la función que tienen justamente es orientar al profesor sobre los desempeños que esperamos que los estudiantes tengan. Pero es una forma de medir, de ir verificando el aprendizaje de manera visible. El profesor, al monitorear, por ejemplo, el trabajo de sus estudiantes, puede ver en el indicador una forma concreta de evidenciar este aprendizaje. No sé, creo que lo dije muy enredado, pero en el fondo el indicador sirve para guiar al profesor sobre el desempeño del estudiante. No es que los indicadores tengan que cumplirse como un checklist, y eso es un peligro, porque el objetivo de aprendizaje siempre es más complejo o más global que solo un listado de indicadores, ¿ya? Los indicadores nos sugieren, nos muestran formas más concretas de poder ir monitoreando el aprendizaje en el estudiante, pero no significa, ¿cierto?, como un listado que yo tengo que ir descartando. Sí, no sé si queda claro. Sí, queda claro. Nos preguntan muchísimo, dado que tú hablaste de que nos podemos apoyar de la tecnología para el aprendizaje de los niños, pero hoy en pandemia, en distanciamiento social, muchos niños no tienen conectividad, solo cuentan con el texto escolar. ¿Qué estrategias tú puedes dar? Bueno, me preguntan por varios niveles, pero primero en general y luego enfocarse principalmente en niños en la lectoescritura, que los docentes están muy preocupados al respecto. Sí, yo creo que uno de los temas más complejos es justamente el proceso de lectoescritura, que es muy difícil, es uno de los procesos más complejos que vivimos nosotros como estudiantes siempre. Es un proceso que implica acceder a un código que no es tan natural, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Yo sé que no tenemos todo acceso a la tecnología, pero sí les pediría que hay un material bien importante y una conferencia que se hizo sobre Leo I, ¿cierto? Este material es muy completo, se dan indicaciones bastante concretas también sobre cómo guiar a los estudiantes para que accedan, ¿cierto?, a la lectura y la escritura. Bueno, con respecto a Leo I también nos preguntan si la priorización se va a hacer en el texto de Leo I.
o cómo puedo priorizar el texto de Leo primero. Bueno, en este caso, en primero básico sí se han priorizado varios objetivos, ¿cierto? Hay que ver la correspondencia que eso tiene con el texto con este texto, pero justamente las estrategias son las mismas. Las estrategias que se privilegian son las mismas. Quizá una respuesta más precisa la podemos dar después en la página del Ministerio. Muchas gracias. Bueno, continúan preguntando mucho por primero básico. Si puedes dar estrategias concretas para desarrollar la lectura en niños que tengan conectividad y no tengan conectividad, con apoyo de los padres, sin apoyo de los padres. Ojalá una variedad de estrategias. Bueno, yo creo que en este caso, como en las situaciones en que hay restricciones, tenemos que ser muy creativos y buscar estrategias. Primero, la lectura en voz alta a los estudiantes es muy importante. Motivar a los niños es fundamental. Leer con ellos, que vayan familiarizándose con el código escrito. Tenemos que apoyarnos en los recursos que tenemos, en los textos que tenemos en nuestras casas. Si el niño tiene hermanos mayores que puedan apoyarlo, fantástico. Si necesitamos, podemos usar el celular si no tenemos computador, ¿cierto? Ver videos con los niños, está el canal de televisión, ¿cierto? Entonces, aprovechar los recursos que están disponibles. Creo que también estará la radio, no sé cuándo. Creo que próximamente, pero no estoy segura. Bueno, próximamente tendremos la radio también a disposición. Y la verdad es que tenemos que estar todos atentos y apoyarnos también en buscar soluciones creativas que nos... está Leo Bartolo, se me olvidó el nombre, pero hay muchos recursos disponibles en la página web que podemos bajar también, que podemos usar la televisión, usar los recursos, los familiares, etcétera. Pero sobre todo en los más pequeños, lo más importante es la motivación. Mantener esa motivación que ya es bastante natural en los niños para aprender, y a través de la lectura y a través del juego, por ejemplo, las rimas, los poemas, desarrollar con ellos también este sentido que es bastante lúdico en torno a la conciencia fonológica. Bien, nos preguntan también si podemos contar con un instrumento que haga una lista de los objetivos imprescindibles e integradores. Yo puedo responder, esos documentos están presentes en la página web de Aprendo en Línea, en la sección de la priorización curricular. Ustedes pueden descargar para todas las asignaturas, todos los niveles, la priorización con la definición de todos los objetivos del nivel 1, que son los imprescindibles, y del nivel 2, que son los integradores y los significativos. Sí, ese documento está publicado, como dice Antonio. También nos preguntan mucho por las fichas pedagógicas, si nos puedes contar un poco más qué es lo que traen y también más o menos cuándo estarán disponibles. Bueno, las fichas pedagógicas en este momento están casi listas. Estamos haciendo unos ajustes en la sección justamente de evaluación, con el propósito de proponer mayores instrumentos de evaluación y formas de evaluar para hacer de esto algo más completo, pero las fichas, como les mostraba, la estructura que tienen justamente apunta a desarrollar estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje que hagan más efectivo también este tiempo. O sea, a pesar de tener una reducción temporal, poder lograr un desarrollo de la habilidad de nuestros estudiantes que sea consistente. Bien, también nos preguntan mucho por el aprendizaje basado en proyectos, cómo integrar la asignatura de orientación en la asignatura de lenguaje, dado que lo socioemocional hoy en día es muy importante. ¿Qué estrategias tú crees que son importantes plantear cuando queramos organizar un proyecto integrado con otras asignaturas? No sé si nos puedes dar recomendaciones al respecto. Bueno, los proyectos, claro, era uno de nuestros principales focos
en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, ¿cierto? Desde los proyectos STEAM que vinculan la tecnología y la ciencia en distintas áreas. Ahora yo hablando como profesora de lenguaje y pensando justamente en esta necesidad de profundizar y dar más herramientas en lo socioemocional, yo creo que es perfectamente posible desarrollar proyectos integrados con asignaturas del área de las artes, especialmente música y las artes visuales, ¿cierto? Las artes plásticas. En la medida que la literatura se vincula fuertemente con el cine, con el arte en general, hay mucha riqueza ahí y proyectos de investigación que se pueden desarrollar de manera maravillosa. Me tocó en las capacitaciones del año anterior, en las difusiones que se hicieron de este currículum de tercero y cuarto medio, conocer en Talca a una profesora que había hecho un proyecto muy bonito con sus estudiantes, integrando música, teatro y literatura a partir del proyecto de la Mandrágora, de los escritores, ¿cierto?, en Talca. Entonces yo creo que es muy bonito en este momento recoger también el patrimonio cultural que tenemos en las distintas regiones. Cada región tiene su riqueza, que es importante también que los estudiantes conozcan y que ellos también integren. Por ejemplo, en este caso era el surrealismo, como a la manera surrealista ellos podían proponer y crear algo nuevo. Por ejemplo, una revista, un proyecto de teatro, no sé, a mí me parece que es muy natural la relación entre las asignaturas vinculadas a las artes con la literatura para trabajar aspectos más terapéuticos. Bueno, tenemos la experiencia de la arteterapia, ¿cierto? Y eso es fantástico. Yo creo que en la medida que los estudiantes se expresan y transforman y conocen mejor sus emociones, podemos superar este tiempo que es difícil de mejor manera. Y muchas grandes obras artísticas se crearon en tiempos de pandemia, en tiempos de reclusión. Entonces, yo confiaría mucho en el poder terapéutico del arte. Sí. Muchas gracias. Nos preguntan también qué pasa con el diferenciado de tercero y cuarto medio, por qué no se incluyó en la priorización o qué es lo que se piensa desde el Mineduc. Bueno, los diferenciados básicamente disponen de muchas horas semanales, ¿cierto? Disponen por su calidad de diferenciado y la cantidad de objetivos de aprendizaje también que presentan. Se consideró que no era necesario hacer una priorización, aunque en un primer momento sí se nos pidió hacerla. Luego se vio que no tenía tanto sentido. Y básicamente también porque hay mucha flexibilidad, o sea, se entiende que hay una flexibilidad en esa implementación y eso quedó más bien a criterio de cada docente, de cada institución. Gracias. Nos preguntan mucho también por la evaluación. ¿Cómo integrar la evaluación formativa y o sumativa dentro de esta asignatura en este contexto incierto, donde no sabemos cuándo vamos a retornar a clase y que además la evaluación se hace compleja cuando no existe conectividad y por tanto también se hace compleja la retroalimentación? ¿Qué consejos podría darles para que se puedan implementar estrategias de evaluación y de retroalimentación en situaciones sin conectividad con los estudiantes? Creo que lo importante, y como se mencionó también en las otras conferencias, es dar prioridad a la evaluación formativa. En este momento lo más importante es acompañar a los estudiantes, dándoles orientaciones sobre cómo mejorar su trabajo, sobre cómo desarrollar y profundizar en los aprendizajes.
Si bien no todos los estudiantes disponen de las conexiones y de la tecnología que quisiéramos, la mayoría, por lo que he sabido, sí disponen del teléfono y yo creo que hay que utilizar las herramientas que tenemos a disposición. Si es el teléfono, si es el canal de televisión, tratar de dar sugerencias por distintos medios. El texto de estudio es un gran apoyo. Los estudiantes tienen que tener en su poder este texto de estudio y siempre teniendo la evaluación formativa como foco, como primer foco en este momento de aprendizaje. Muchas gracias. Preguntas un poco más prácticas. Camila nos pregunta, ¿qué hacer con el plan lector? ¿Se debería reducir la cantidad de libros planificados al inicio? Yo creo que esa respuesta tiene que ser bastante contextualizada, es decir, hay que aplicar el criterio, ¿cierto?, de cada institución que conoce las condiciones en que están sus estudiantes. Si los estudiantes tienen acceso a los libros y tienen el tiempo para leer, yo no creo que haya un problema no creo que sea necesario reducir la cantidad de lectura. Ahora, si los niños no tienen acceso a los libros, yo creo que hay que flexibilizar ese plan lector, buscar otra forma de desarrollar esa comprensión. Se puede compensar un poco con, por ejemplo, análisis de películas, ¿ya?, o de videos. En el fondo hay que desarrollar la comprensión de los estudiantes en la medida en que tengamos los recursos para hacerlo y seamos flexibles en eso, ¿ya? Idealmente los estudiantes puedan mantener su plan lector y también buscar apoyo en fundaciones como la Fundación La Fuente y otras. Nos consultan por las pruebas estandarizadas, tanto CIMSE como la PSU. Si es que estarán alineadas a esta priorización. Sí, en el caso del DEMRE, como les comentaba al principio, este marco de acción pedagógica, que es la priorización curricular, generó acciones bien concretas. Entonces el DEMRE sí tiene en cuenta esta priorización y, por supuesto, para mantener el principio de equidad, la prueba de selección, la prueba esta transitoria, no va a contemplar el currículum completo, sino que está ajustada justamente a esta priorización. Muchas gracias. Bien, nos preguntan mucho por la planificación del año completo. Una de esas preguntas es con respecto a si se eliminan las unidades que están ya en los programas o incluso en los textos escolares, y si esta priorización va a tener nuevas unidades o van a corresponderse. Bueno, claramente con la reducción del año escolar no es posible abarcar todas las unidades que se proponen en los programas de estudio. Por eso esta priorización implica también hacer una selección de las actividades que sean las más apropiadas, ¿cierto?, para abordar estos objetivos. Y ya vamos terminando, pero y con respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿qué consejos puede dar para el trabajo con esta priorización curricular? Bueno, yo creo que no cambia mucho. El trabajo que se hace de manera permanente en vista de esta priorización curricular es básicamente estar más atentos a prestar los apoyos que sean necesarios, pero la priorización no cambia mucho este tema. Bien, te damos muchas gracias, Paulina, por tu conferencia. Le agradecemos a todos ustedes por haber estado presentes. Los quiero invitar a la conferencia de mañana sobre priorización curricular en educación para jóvenes y adultos. Que inviten a sus colegas, a sus directores.